Hola, yo soy Alfredo Valdivieso y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Desde Afuera. Antes de arrancar con él, quisiera darles el pésame a todos y cada uno de la familia ecuatoriana, en especial a los guayaquileños, donde soy oriundo. Al margen de la pandemia que se está viviendo, todos los horrores que hemos visto a través de los medios de comunicación, quiero darles mis más sinceras condolencias a todos y cada uno de los guayaquileños que están pasando este problema que es a nivel global. Muchas ciudades en el mundo, así como Guayaquil, que vive bastante gente, son las más afectadas. Por eso hay que seguir las recomendaciones de las autoridades, que al margen de que no nos guste, es lo que debemos hacer, hasta que por lo menos se controle, hasta que por lo menos se encuentre una vacuna o algo que solucione esta pandemia que nos está afectando a nivel global, como repito. Es lastimoso, da mucha pena. Como ustedes ven aquí, me encuentro en un paisaje increíble. Gracias a Dios estoy en un país que aún no tiene tanta afluencia de este virus y que podemos andar con mascarillas, o salvo que vayamos a algún supermercado, alguna cuestión donde hay mucha gente, para podernos proteger un poco más. Gracias a Dios, ustedes ven, estamos en un buen ambiente. Pero toda mi familia, como repito, está allá en Ecuador y está en Guayaquil, y lo que más tenemos que hacer es solidarizarnos. Dicho esto, he convocado a este programa para comentarles que hoy se cumplen 7 años del asesinato de mi hermano, el vil y cruel asesinato sobre Fausto Valdivieso. Para las personas que no conocieron, se trató de un periodista que tenía su línea de oposición al ex gobierno de Rafael Correa. Cuando lo asesinan a Fausto, hace ya 7 años, saliendo de la casa de mi madre, un sicario le disparó por 3 ocasiones, matándolo casi de inmediato. Pero a esta persona la visibilizó, la observó alguien que después lo reconoció como el autor de los disparos. Pero antes de contarles la historia general, les cuento que en estos 7 años, en el caso de Fausto Valdivieso, han pasado 5 fiscales. 5 fiscales. Del primero ustedes ya habrán escuchado, a quien no le dieron tiempo porque el gobierno creyó que se trataba de uno de sus colaboradores, y entonces, para protegerlo, a través del Ministerio del Interior, dirigido por José Serrano en esa época, por el doctor José Serrano, perdón, minimizaron la cuestión. Más bien, en vez de investigar a quien Fausto dijo que sospechaba que lo había asesinado, fueron a nosotros a registrarnos las casas, las cuentas y todo nuestro patrimonio, pensando en que nosotros podíamos de una u otra forma tener una vinculación con lo que ellos llamaron el chulco, que por el chulco lo habían asesinado, y en eso se llevó el tema. En esa época, Víctor Altamirano, el fiscal Víctor Altamirano, no tuvo el tiempo posible, aunque sí estuvo cerca de las personas que tuvieron participación, al menos como los sicarios, para descubrir el caso. Pero en 3 meses es imposible, porque todo el mundo se puso a buen recaudo, y a los que alcanzó a detener finalmente no demostró la culpabilidad de estas personas, quedando libres todos ellos. Que sé que ahora van a meterle juicio al Estado, y eso es otro problema. De los otros fiscales no quiero acordarme mucho, pero el tercer fiscal, el doctor César Peña, estuvo ya orientándose hacia otra ramificación que él pensaba que podía haber sido la causal del asesinato de Fausto. Llamó a varias personas, inclusive a la familia política de mi hermano, para hacerle algunas preguntas. Ellos se pusieron nerviosos y dicen que el que nada teme, que el que nada debe, nada teme. Pero sin embargo, misteriosamente y entre comillas, cuando el fiscal César Peña, a quien ojalá la prensa pueda preguntarle, y ojalá la fiscal general se preocupe también de este caso. Está bien que el caso de soborno es el caso de que son rebombantes y que sabe, pero el caso Gabela, el caso Fausto Valdivieso y los demás están todos atrapados, y ahora con esto del coronavirus es peor. Ahora nadie mueve peor un solo dedo. Pero quisiera contarles algo más. El fiscal Peña fue removido totalmente a ella. Fue removido de su calidad de fiscalía y trajeron a otro fiscal llamado Edgar Escobar. El fiscal Escobar empezó a investigar más el caso y es público
de que la ramificación que empezó el fiscal Peña a investigar empezó a crecer. Y sin embargo, por estas argucias de los abogados, que de paso son los mismos abogados que defendieron a las personas que supuestamente tenían que ver con el asesinato de Fausto, son los mismos abogados que defienden ahora a la otra ramificación que les digo, que sería por parte de la ex familia política de él. Sin embargo, yo no estoy culpándolos ni a los unos ni a los otros, pero cada vez que un fiscal se acerca a la realidad del tema, resulta que es removido. El fiscal Escobar, quien estuvo ya por formular cargos a un señor Alex Carrera, que según él tenía varios indicios de que él era responsable, por lo menos de $40.000 que no justificaba que había dado y pagado a ciertas personas que tampoco se acordaban. El señor Carrera estaba a punto de ser acusado formalmente por la fiscalía. Sin embargo, por esas argucias de los abogados, que son los mismos de la otra parte, yo no sé cómo habiendo 20.000 abogados en la provincia del Guayas, estos mismos abogados son los abogados de las mismas partes. Es increíble. Uno de ellos, que sabe de quién me estoy refiriendo, se ofreció hasta para ser mi abogado en la primera instancia cuando empezó esto. Estoy hablando de usted, doctor Pedro Buitrón. Sin embargo, ahora resulta de que este abogado defiende al que supuestamente asesinó a mi hermano, a la mamá que asesinó a mi hermano, a la familia Valdivieso por la parte de Valdivieso Bermeo. Que no hay más abogados, es la única persona que defiende a la gente, además que quiso defenderme a mí también, o quiso ponerse de nuestra parte. Debe haber, el Consejo de la Judicatura tendría que investigar a fondo este tipo de cosas. Este abogado Buitrón trabaja con un abogado que es apellido, ahí ya se me va el nombre en este momento, pero este señor, Burgos, apellido Burgos, es un joven de baja estatura, yo también soy bajito, pero de baja estatura, quien parece que tiene unas influencias muy grandes e influencias muy grandes dentro de la judicatura. Porque él se graba un video diciendo, vas a ver, Mezcalito, yo te voy a remover de tu puesto, ya te removí y te mandé al fiscal Escobar. Dice, ya te removí de tu puesto, Mezcalito le dice de cariño. Entonces, Mezcalito fue removido a otra instancia, a otro lugar. Mezcalito es, al que lo conoce como Mezcalito, es el abogado Edgar Escobar. Entonces, el otro se llama Eloy Burgos, el abogado que se le mofa, se le ríe. Por esas cosas de que me llegué a enterar, hasta fue agredido físicamente el doctor Escobar, quien de paso fue removido por estas cuestiones de que son legulilladas, porque se le dice, por ejemplo, yo soy amigo del fiscal, entonces contratan a mí como tu abogado para yo decir que él desista del caso, no es que tenemos una relación entre él y yo. Demoran los casos, dejan los casos que se enfríen. Yo sé que son abogados carísimos. Y entonces, ahora resulta que el tema le recayó sobre un doctor fiscal que se llama Francisco Freire. Francisco Freire tiene el caso de mi hermano desde el mes de noviembre del año pasado. Ha pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. La pandemia es hace 2 meses. Durante esos 4 meses, en su primer impulso que dio a conocer a las personas, él le quitó la orden de prisión que pesaba sobre el asesino, el sicario que asesinó a Fausto. Le quitó la orden de prisión, la dejó sin efecto. Le quitó la orden, la fecha para formularle cargos a este señor Carrera. Y de paso llama a mi madre y a mí para declarar como que nosotros podemos aportar a estas alturas a lo que ya está totalmente establecido por las autoridades allá. Entonces, si por algo puedo decir que por lo menos es sospechoso que el fiscal que tiene en este momento, el fiscal Freire, no mueva un solo dedo en el caso de mi hermano y más bien esté tirando todo a enfriarlo y dejarlo todo ahí. Yo le pido a las autoridades que deben de ejercer control ante estas personas que lo que tratan de hacer es enfriar el caso, para que por lo menos se diga pues la verdad. No importa qué es lo que haya pasado, pero que se diga la verdad. Yo no estoy acusando a nadie, repito, pero si las investigaciones de parte de la Fiscalía son 7 años que han pasado y nadie mueve un solo dedo. Como familia Valdivieso, como hermano de Fausto, yo digo que hasta cuándo se puede permitir que la gente se pasee libremente, muertos de la risa, sin que la justicia
mueva un solo dedo. ¿Hasta cuándo en el Ecuador se tiene excelencia para unos y para los otros no? El que tiene dinero es el que puede soportar y aguantar los casos. ¿Hasta cuándo? Una vez más, les pido a la ciudadanía que no nos olvidemos del caso Fausto Valdivieso. Sabemos que estamos en una emergencia sanitaria, que es esto del coronavirus y demás, pero que los casos y las cuestiones no se queden represadas tanto tiempo. Está bien que le metan juicio Correa, perfecto, todo lo que quieran, pero que los casos como el de Fausto, que ya estaban por resolverse, no se les tire una cortina de humo o se les ponga hielo para que se enfríen. Te lo digo a usted, doctor Freire, y le digo a ustedes, autoridades, a usted, señora fiscal, que sé que ha estado haciendo un buen trabajo en todo este tiempo que le ha tocado estar al frente de la justicia ecuatoriana. Por favor, échele un ojito al caso Valdivieso, porque hasta fiscales provinciales están metidos en ese rollo de que hay que tapar esto, pongamos al fiscal de acá para acomodarnos con los juicios. Échele ojito, porque en el Guayas al menos no ha cambiado absolutamente nada de las políticas que se vinieron llevando anteriormente. Soy Alfredo Valdivieso y una vez más estoy con ustedes, ecuatorianos, y los saludo con todo corazón desde afuera. Hasta una nueva entrega. Muchas gracias.